el altar y el narcoestado, complicidad religiosa, corrupción y la crisis de fe en Honduras, 2009 a 2021. Bajo un velo de autoridad moral, ¿qué papel han jugado las instituciones religiosas frente a la corrupción endémica en Honduras? Este ensayo explora las sombras de una alianza tácita y una complicidad silenciosa con el poder económico y político, revelando cómo estas relaciones han moldeado el panorama ético y social del país. Habiendo examinado cómo las jerarquías católica y evangélica proporcionaron el andamiaje moral y narrativo para validar la ruptura constitucional de 2009, queda claro que este respaldo no fue un evento aislado, sino el acto fundacional de una alianza simbiótica entre el púlpito y el poder político. Al sacrificar su rol como árbitros de justicia y silenciar las voces disidentes de su propio rebaño, las instituciones religiosas no solo legitimaron un régimen de facto, sino que aseguraron una posición privilegiada dentro de una estructura de impunidad. Esta santificación de la crisis de 2009 sentó las bases para una relación de dependencia mutua que, en los años siguientes, permitiría la erosión total de la ética pública y el ascenso de un entramado criminal en los niveles más altos del gobierno. Agosto, 2025. Parte 2. El Estado simbiótico. Integración religiosa en los gobiernos post-golpe, 2010 a 2022. La alianza política forjada en el crisol del golpe de 2009 no fue un acuerdo pasajero. Se consolidó e institucionalizó rápidamente en las administraciones posteriores, evolucionando de un pacto de conveniencia a una asociación simbiótica profundamente arraigada. Los gobiernos de Porfirio Pepe Lobo, 2010 a 2014, y, de manera más significativa, Juan Orlando Hernández, JOH, 2014 a 2022. Entendieron la deuda política que tenían con las jerarquías religiosas que habían legitimado su ascenso al poder. A cambio de este apoyo crucial, el Estado ofreció privilegios legales, un acceso político sin precedentes y una parte del botín del poder, cooptando efectivamente a las instituciones religiosas más influyentes del país. Este proceso transformó a líderes eclesiásticos clave de guías morales a socios del Estado, neutralizando su capacidad de crítica y haciéndolos, a los ojos de muchos, cómplices en la consolidación de un narcogobierno corrupto. 2.1. Consolidando la alianza, de Lobo al ascenso de JOH. Tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2009, celebradas bajo el régimen de facto y boicoteadas por la resistencia, Porfirio Lobo del Partido Nacional asumió la presidencia. Una de sus primeras prioridades fue aliviar la profunda polarización política y legitimar su gobierno. Con este fin, llamó a un gobierno de unidad nacional y se comprometió a crear consejos asesores compuestos por diversos sectores de la sociedad, incluyendo explícitamente a las iglesias junto a grupos empresariales, sindicatos y medios de comunicación. Esta medida fue más que simbólica, formalizó la influencia política que los líderes religiosos habían ejercido durante el golpe, otorgándoles un asiento oficial en la mesa de formulación de políticas. La Iglesia evangélica, en particular, fue generosamente recompensada por su apoyo inquebrantable. En noviembre de 2010, el Congreso Nacional, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, aprobó la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras. Esta legislación histórica otorgó a la Confraternidad Evangélica de Honduras, CEH, la principal organización paraguas de las iglesias evangélicas, una serie de derechos y privilegios significativos. La ley reconoció la autoridad de la CEH y otorgó a sus iglesias miembros el derecho a operar sus propios medios de comunicación, radio, televisión y prensa. Establecer instituciones educativas privadas desde el nivel primario hasta el universitario, y dirigir hospitales y centros de salud. Crucialmente, también les garantizó la protección pública del Estado en la preservación de sus creencias, bienes y servicios. Esta ley fue un claro quid pro quo, cimentando el estatus de la Iglesia evangélica como una institución poderosa, autónoma y sancionada por el Estado, y sentando las bases para su integración aún más profunda en el aparato estatal bajo la siguiente administración. (2.2) Los profetas del presidente, la Iglesia evangélica y la administración de Juan Hernández. La relación entre Iglesia y Estado alcanzó su cenit durante los 2 mandatos de Juan Orlando Hernández.
Lo que comenzó como una alianza bajo logo se transformó en una asociación activa y abierta, con prominentes líderes evangélicos convirtiéndose en algunos de los partidarios más vocales y visibles de Hernández. Este periodo fue meticulosamente documentado en una serie de investigación del medio digital Contracorriente titulada Transnacionales de la Fe, que incluyó el reportaje Los Profetas del Presidente. Esta investigación reveló un sistema donde la influencia religiosa se convirtió en una forma de moneda política, desdibujando las líneas entre el palacio presidencial y el púlpito. En el corazón de esta alianza estaba el pastor Evelio Reyes, líder de la Iglesia Vida Abundante y pariente cercano del presidente Hernández. Reyes se convirtió en una figura habitual en los eventos estatales, liderando jornadas de oración en el Palacio Presidencial. En uno de esos eventos en febrero de 2018, Reyes elogió públicamente a Hernández, declarando: "Usted ha tenido el coraje de tomar decisiones que otros, por comodidad y miedo, no tomaron". Exhortó al presidente a gobernar con decisión, sin temor, sin retrocesos, a favor del bien común, y prometió el apoyo de sus seguidores, afirmando: "Y cuente con nosotros". Esto proporcionó un poderoso cuadro de respaldo divino para un presidente que ya enfrentaba acusaciones de autoritarismo y fraude electoral. Este apoyo incondicional representó un cambio radical para Reyes, quien en el pasado se había pronunciado en contra de la idea misma de la reelección presidencial, llamando a quienes la promovían egoístas y no sabios. Su cambio de opinión coincidió con el periodo en el que su familia, incluido su pariente el presidente, presuntamente amasó una fortuna significativa, incluyendo propiedades, proyectos turísticos y mansiones en una zona fuertemente militarizada en Lempira, uno de los departamentos más pobres del país. La naturaleza transaccional de la relación era clara. A cambio de proporcionar legitimidad espiritual, los pastores influyentes disfrutaban de la proximidad al poder y sus privilegios concomitantes. La integración fue sistémica. El reportaje de Contracorriente detalló cómo pastores como Oswaldo Canales, presidente de la CEH, fueron integrados en numerosas comisiones gubernamentales y no gubernamentales, dándoles influencia directa sobre la política pública. El gobierno incluso instaló un estudio bíblico para diputados dentro del Congreso Nacional, erosionando aún más la separación constitucional entre Iglesia y Estado. Este poder político fue utilizado para avanzar una agenda social conservadora. La CEH firmó acuerdos por Honduras formales con el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asfura, en 2021, en los que se comprometió a rechazar el aborto, oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo y fortalecer los lazos con Israel, todos principios clave de la plataforma política evangélica. Esto demostró una clara estrategia política: intercambiar un bloque de votantes grande y disciplinado por concesiones políticas e influencia política. 2.3. El complicado papel del cardenal, influencia católica y escrutinio financiero. Mientras que el poder de la Iglesia evangélica se hizo más abierto y triunfalista bajo Hernández, el papel de la Iglesia católica, y específicamente del cardenal Rodríguez, se volvió más complejo y envuelto en controversia. La visibilidad pública del cardenal disminuyó significativamente en comparación con la era del golpe, y se percibió que la Iglesia católica se volvía más prudente o menos intervencionista en los asuntos estatales a medida que crecía el protagonismo de la Iglesia evangélica. Sin embargo, el cardenal siguió siendo una figura políticamente significativa. Apoyó públicamente el llamado del presidente Hernández a los ciudadanos para que votaran en las muy controvertidas elecciones generales de 2017, que estuvieron empañadas por acusaciones generalizadas de fraude que devolvieron a Hernández al poder a través de una reelección ilegal. Este acto fue visto por muchos como otra instancia de dar cobertura al régimen. Años más tarde, después de la caída en desgracia de Hernández y su extradición a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, el cardenal comenzó a criticar al nuevo gobierno de Xiomara Castro, lo que llevó a acusaciones de profunda hipocresía. Los críticos señalaron que había guardado un gran silencio durante años de represión y corrupción, etiquetándolo como un principal defensor del narcogobierno de Hernández que solo encontró su voz crítica una vez que sus aliados políticos estuvieron fuera del poder. Los motivos del cardenal para mantener una relación cercana con los gobiernos post-golpe fueron objeto de un intenso escrutinio debido a graves acusaciones financieras. En diciembre de 2017, la revista italiana El Espresso publicó un reportaje que alegaba que el cardenal Rodríguez recibía enormes pagos mensuales de la Universidad Católica de Honduras.
vinculados al Estado a través de fundaciones y obtener un ingreso sustancial de una universidad que opera bajo regulación estatal. Sugiere un poderoso incentivo para que el cardenal se mantuviera en buenos términos con el poder político gobernante. La relación simbiótica era clara. El gobierno, primero bajo Lobo y luego bajo el narcoestado de Hernández, proporcionó un entorno favorable. Privilegios legales y flujos financieros directos o indirectos a sus aliados religiosos. A cambio, estos líderes proporcionaron un manto de legitimidad moral, una medida de control social a través de sus vastas redes y una poderosa base política. Esta asociación transaccional comprometió fundamentalmente la función social y ética de estas instituciones religiosas. Al convertirse en beneficiarios del sistema, su liderazgo fue silenciado y cómplice, creando el vacío moral necesario para la corrupción rampante y sistémica que definiría la época.